Lo que está ocurriendo en estas horas, después de los anuncios del gobierno, las expectativas que se abren en torno a un proceso que indudablemente lleva a una devaluación, pero que también genera un nuevo escenario, quizás el que inicia el gobierno de Mauricio Macri desde el punto de vista económico a partir de la herencia recibida. ¿Cuáles son las repercusiones que hay sobre este tema? Uno de los trascendentes de hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Aldo Brandes, economista. Aldo, gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir? Fin del cepo, ¿qué expectativas hay? ¿Es el fin del cepo en sí? ¿Es devaluación? Es el fin del cepo y no es devaluación, como mucha gente dice. En realidad lo que se devalúa es el peso, no el dólar, ¿sí? Y todos sabemos, ¿y qué quiere decir devaluación? Viene de perder valor. Lo que pierde valor es el peso y todos sabemos que en los últimos años el peso ha perdido valor fuertemente porque lo hemos sufrido. Cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos bienes, ¿no? Eso se llama inflación, eso se llama devaluación también de nuestra moneda. Lo que pasa es que durante los últimos 4 años el gobierno impuso lo que se llama el cepo, nos sacó a todos los particulares y a gran parte de la demanda de las empresas del mercado oficial y fijó un dólar que a un valor en pesos que no era reflejo de todo lo que se estaba depreciando, devaluando nuestra moneda. Es difícil de conseguir. Sí, no, imposible de conseguir. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando los funcionarios defienden fervientemente el dólar del cepo 9.70, 9.80, los exfuncionarios, y uno en ese momento le hubiera dicho, mire, yo les pago 11 pesos por dólar, que era mucho más que eso, y no hubiera habido nadie para que venga a venderme esos dólares, porque ellos mismos saben que no vale 11 pesos. Si vos salías a la calle y le preguntabas a alguien cuánto vale un dólar, nadie te hubiera dicho el dólar blue, digamos el dólar oficial, todo el mundo te hubiera dicho el dólar paralelo, ¿no es cierto? Entre 14 y 15 como mínimo. O sea, eso era lo que valía el dólar y eso es lo que va a valer el dólar ahora, ¿no? La cuestión es saber cuánto esto puede impactar en los precios, sobre todo en los productos básicos, pensando en que las últimas semanas del gobierno de Cristina de Kirchner registró un aumento muy grande en todos los sectores, los productos básicos y no tan básicos. Si esto ya tiene ese colchón y no moverá o si finalmente lo va a hacer. Hay algunos productos que seguramente se deben haber pasado de rosca, deben haber supuesto que el dólar iba a subir mucho más de lo que subió. Es decir, que vos creés que aumentaron mucho más de lo que finalmente va a quedar. Claro. Y otros que probablemente no hayan subido tanto. Yo creo que va a haber algunos que van a bajar, otros que van a subir. Eso claramente, ¿quiénes lo van a decidir? Increíblemente todos nosotros. Bueno, nosotros tenemos una cantidad determinada de plata para gastar y si algo sube demasiado, no gastamos en eso y el señor que está del otro lado va a tener que bajar los precios o se funde. Bueno, de hecho hay menos consumo, ¿no? Se viene registrando en el último tiempo un consumo bastante cauto, te diría, en muchos sectores, partiendo de los básicos. Por ejemplo, hubo fuertes aumentos de la carne. Muy probablemente veamos que más adelante, cuando se acomoden todos los precios, la carne no valga tanto en muchos lugares como ha subido hasta ahora. Lo que sí uno tiene que entender... Pero lo grave de eso, discúlpame esto, es que la carne aumentó sin que le aumente de manera importante al productor. Lo mismo que pasó con el trigo, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa es que acá hay un problema que lo vamos a tratar de explicar, ¿sí? Todos sabemos que lamentablemente, gracias al cepo, gran parte de la cosecha, de lo que debió haber sido la cosecha de manzanas en Río Negro, se dejó pudrir en los árboles. Se perdió. Lo cual mucha gente dirá, bueno, a mí qué me importa que se embrome el señor productor de Río Negro, ¿para qué invierte en manzanas? Lo que yo les digo es todas esas manzanas se pudrieron por un artificio, por una ficción que inventó el anterior gobierno y todas esas manzanas, si se hubieran vendido como correspondía, era riqueza que no solamente beneficiaba a ese señor productor, sino a todos los argentinos que nos beneficiamos cuando el país genera riqueza, ¿sí? Nosotros, gracias a eso, vamos a ser más pobres porque se pudrieron esas manzanas. Pero bueno, algunas manzanas logró levantar el pobre productor y las tuvo que vender regaladas. Y entonces eso permitió que el señor transportista y el señor intermediario pudieran cargar mucho más de lo que hubieran podido cargar de otra forma sobre el valor de esa manzana para traérnosla y ponerla a disposición en la góndola a nosotros, igual poniéndola a un precio muy barato. Con lo cual, estos sectores que prestan servicios se vieron muy beneficiados, sus márgenes aumentaron. Nosotros también nos vimos beneficiados porque todavía pagamos baratas las manzanas, artificialmente las manzanas más baratas y todos los demás bienes, que en todos los sectores de bienes pasó lo mismo. Y eso nos permitió gastar mucho más en otras cosas. ¿En qué otras cosas? En salir al cine,
récord de entrada, de venta de entrada de Sí. cine este año, ¿sí? En ir a los restaurantes, llenos los restaurantes, viajar al exterior, ¿sí? ¿Pero a costa de qué? De matar la gallina de los huevos de oro a todos nuestros productores de bienes. ¿Cuánto puede durar eso? Hasta que se nos acabe el puchero que hicimos con la gallina. Puede decir que fue ¿no? artificial. Fue artificial. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar al revés. Los señores productores de bienes van a aumentar sus precios, es cierto, y todos los que están en el medio van a tener que achicar sus márgenes y los van a tener que llevar a lo que es razonable. Y eso va a moderar el aumento de precios en la góndola. No es que lo va a evitar, pero lo va a moderar y lo va a moderar Vos mucho. decís que lo tiene que achicar porque si no, no va a vender. Y sí, si no, nadie les va a comprar. Eso, claro, la verdad es que está bien todo esto de precios cuidados porque genera un buen ambiente. A veces sirve de señal, decirte, bueno, este producto debería valer tanto porque si no, como Son buscados sabés... en el supermercado, te digo que cuando hay, se termina todo. Claro, pero digamos, acá realmente los que decidimos cuánto valen las cosas en las góndolas somos nosotros. Porque cuando alguien levantó mucho su precio, le dejamos de comprar y ese señor va a tener que bajarlo a un precio que nosotros podamos acceder, porque ahí no existe tal ficción como para que nosotros podamos ¿Vos crees que hay gastar conciencia infinito. para eso que sea finalmente así? Como que la gente al estilo de Estados Unidos deja de comprar tal cosa Es que porque ya está está caro. pasando. ¿Pasa? Anda a preguntarle a los carniceros que subieron mucho el precio de la carne, cuánto están vendiendo. Claramente no están vendiendo mucho y por el momento aguantarán porque hay una gran incertidumbre, pero en cuanto vean dónde se estabiliza el valor del dólar, cómo se mueve el mercado ganadero en Liniers, van a acomodar su precio a lo que realmente tiene que valer la carne. En ese sentido, yo quiero aclararle una cosa de qué va a venir, porque acá de lo que estamos hablando es cierto, es de una pérdida de poder adquisitivo de los sueldos de todos los argentinos, o sea, mío, tuyo, de la gente que nos está viendo, y eso es un costo, ¿sí? Ahora bien, nosotros imaginémonos a que tenemos un tambo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras vaquitas, las cuidamos mucho con la plata que vendemos de la leche, vemos que estén sanitas, que coman bien y estén gorditas y produzcan mucha leche. Tenemos una máquina, ¿sí?, de ordeñadora, vemos que esté bien y funcione eficientemente, pero un día, y con el resto vivimos razonablemente bien, un día nos damos cuenta, ¿sí?, de que si dejamos de gastar en la máquina ordeñadora y en la vaquita y nos tiramos todo encima, vivimos mucho mejor, salimos de farra por ahí, todos los restaurantes, todo el cine, ¿no? Bárbaro. Sí, todo bárbaro, hasta que vuele por los aires la ordeñadora, se nos mueran las vaquitas, quebramos y somos más pobres. Bueno, gracias a Dios, eso es lo que estuvimos haciendo. O sea, a costa de nuestro aparato productivo, de hundir nuestro aparato productivo que hace 4 años que decrece y pierde empleo, estuvimos manteniendo un nivel de vida ficticio. Ahora bien, ahora lo que vamos a tener que hacer, como haríamos nosotros en nuestra casa si nos desmadramos en un mes en el gasto de la tarjeta de crédito, ¿sí?, es dedicar un poco más de nuestro ingreso a cuidar las vaquitas de nuevo, volverlas a engordar. Va a ser un esfuerzo mayor que si lo hubiéramos mantenido bien durante todo el tiempo, a volver a arreglar y poner en condiciones la máquina ordeñadora para que en algún momento, después de todo ese esfuerzo y sacrificio, nuestro tambo vuelva a funcionar como corresponde y a partir de ahí pueda crecer produciendo cada vez mejor y con eso nuestros ingresos. Eso es crecimiento del poder adquisitivo que es sustentable en el tiempo y eso es lo que vamos a ver porque probablemente estos 3 o 4 meses sean duros, pero hacia mediados del año que viene yo estoy seguro y lo puedo afirmar, la economía argentina ya va a haber arrancado y arrancado fuerte y con eso también va a haber arrancado fuerte el incremento del poder adquisitivo de nuestros salarios. Aldo, y ahí está el gran desafío también de la parte gremial, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, ahora con esta inflación que tuvimos más lo que se viene, ¿cómo manejar esa cuestión? Desde lo económico y desde lo político también. Es un desafío. Sí, yo creo que ahí va a tener que primar la razonabilidad de los sindicalistas, porque si alguien pide un aumento de sueldo que no es razonable, lamentablemente lo único que va a hacer es quedarse con menos afiliados, porque las empresas van a quebrar, los bares van a cerrar, ¿sí? Algún gremialista gastronómico dijo que iba a pedir 50%, que los pida. Ahora, después que se meta en algún lado y se esconda porque sus afiliados que van a perder trabajo, claramente lo van a ir a buscar, ¿sí? Evidentemente esas cosas son disparates. Yo creo que todo el mundo es razonable y que todo el mundo sabe, ¿no?, que al principio vamos a tener que hacer un esfuerzo. Si alguien esperaba que del caos que armó el anterior gobierno saliéramos sin pagar un costo, yo no creo que debieron haberlo votado a Macri ni a Daniel Scioli. Debieron haberlo votado a Jesucristo o en su defecto al Papa Francisco para que haga un milagro.
¿Sí? Aldo, gracias por venir. Gracias a Mucha ustedes. suerte y buen año. Igualmente. Pausa, la primera de hoy, ya volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía Estudiante. Como siempre, gracias por estar, Juan. Un gusto, Néstor, estar contigo. Bueno, la etapa del año, fin de año, muchos definiendo qué estudiar, sobre todo los chicos, los más jóvenes, y los padres también preocupados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hace mi hijo? Y en lo personal muchos me preguntan, mi hijo quiere estudiar periodismo, quiere estudiar comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro desde lo académico? Bueno, justamente ayer un compañero de secundaria, Rivera, que le mando un saludo, me dice, mi hija quiere estudiar periodismo o comunicación social. Estoy entre la Universidad de los Salesianos, nueva, que está en Bahía Blanca, o la UBA. Y ahí le expliqué que comunicador social tiene un perfil más teórico, predomina en las universidades del Estado, y periodismo más práctica y en general se dan en universidades privadas o terciarios. Pero bueno, vos sos maestro de periodista, de manera que vos sabés más que yo de este tema, no me voy a poner yo a hablar, ¿no? No, pero es cierto, hay una diferencia sobre eso. Lo que pasa que también hay que decir que hay un montón de gente que ha egresado a estas carreras y que no tiene trabajo, o que no hay inserción laboral. Exacto. Tenemos es todo un desafío también eso explicarlo, ¿no? 62.000 alumnos, 50.000 en universidades estatales, 12.000 en privadas. Y esta gente es muy difícil que encuentre. ¿50.000 alumnos de comunicación y periodismo hay? Sí, en estatales. En estatales. Alumnos, de Sí. graduados son muy pocos. Bueno, pero ponele que sea un 10%. Sí, sí, un 10% aproximadamente. Anual. Anual, sí. Es decir, 6.000 entre uno y otro. 6.000, sí. Y bueno, el problema es la concentración que hay también en Capital y Provincia de Buenos Aires, que tenemos un periodista cada 800 habitantes, mientras que en Formosa hay uno cada 10.000. El otro tema que vos lo mencionaste en La Nación y que yo no puedo dejar de confirmártelo, porque viajo por el interior del país permanentemente, es la actitud vergonzosa que tiene el 90% del periodismo del interior, donde los diarios, las revistas son gacetillas de prensa del gobernador de turno. A mí me da vergüenza ajena y a veces le digo a la gente, en La Rioja le digo a mis amigos científicos, ustedes son tipos que estudiaron en Harvard, estudiaron en el exterior, ¿cómo se comen esos dos diarios que tienen La Rioja? A mí me daría vergüenza ajena. Es muy difícil hacer el periodismo del interior porque en gran medida viven de la llamada pauta oficial, que son los aportes del Estado, municipios o la propia provincia. Y de todos los partidos, acá. Pero es mucha la vergüenza. Los editores fotográficos te mandan una foto, no sé cómo. Yo digo, me vuelvo loco cuando veo los diarios del interior, y con todo respeto lo digo porque hay excepciones, La Voz del Interior en Córdoba. No, los grandes, en la parte gráfica, los grandes diarios, que deben ser 7 u 8 en todo el país, mantienen todavía un perfil profesional. Pero después en lo que es más chico en la gráfica, radio, las FM y los cables, están muy ligados a ese dinero que les llega desde el Estado, y los políticos creen que porque ponen la plata, que es toda nuestra, en esos medios, los medios tienen que hablar bien de ellos. Pero es terrible, yo no me quiero ir de tema, pero parecen loros o cotorras, por ejemplo. Prendés una radio en La Rioja, están todos repitiendo, es como un eco de lo que diga el gobernador o el ministro de todo. A mí me da un poco de vergüenza, no sé cómo explicarte, sufro mucho cuando viajo. Cuando yo empecé a estudiar se decía que las empresas iban a necesitar periodistas o comunicadores para el área de prensa y para todo lo que era la promoción de sus actividades. A todos los que estudiábamos en aquel momento nos pareció raro, porque tampoco el área de prensa era un área muy querida en las empresas, en el propio Estado era siempre, bueno, te mandamos a prensa. Eso creció y mucho y cambió. ¿Ese es un nicho para esta gente que está estudiando? Yo creo que está laboralmente todo, hablando. Laboralmente hablando está todo muy saturado y hay una distorsión muy grande porque también en mi época el periodista era el que informaba si llovía o si el tránsito estaba cargado. O sea, primero tenemos que ver si llueve e informar que llueve, no
según nuestra ideología, decir no llueve y cuando salimos a la calle no tenemos paraguas. El grave problema también, la gran distorsión, es que la ideología deformó la realidad, que es lo que vos contás en La Nación. Pero volviendo al tema de las carreras, ¿no? Tenemos una gran diversidad, hay una gran concentración en Capital y Provincia de Buenos Aires, y el gran desafío son los posgrados, la gente que sigue perfeccionándose en universidades que tienen posgrados, en universidades como la UCES o como San Andrés o como Ditela, que tienen la posibilidad de seguir perfeccionándose, ¿no? Te propongo que en otro programa hablemos un poco de los posgrados y lo que significa eso, desde Sí. el punto de vista laboral, porque es seguir estudiando, ¿no? Y el desafío que se abre de ese lado. Y seguir estudiando y también buscar nichos donde, por ejemplo, el periodismo deportivo, está saturado fútbol. ¿Por qué no buscamos nichos donde no haya profesionales formados en el campo económico, musical, en la crítica operística, en la crítica de arte, que es otra vergüenza? Bueno, hay muchos nichos donde poder... Pero que no hay es profesionalismo, Claro. porque vos fíjate que el periodista deportivo estudia solo para hablar de fútbol. Claro. Y nadie sabe cómo se tira un martillo, cómo se tira jabalina o los 110 metros con valla, que es atletismo y que es deporte, ¿no? O sea, hay mucho para crecer y hay una saturación cierta, y el desafío de esta nueva etapa es ver si volvemos al verdadero periodismo, que es lo que vos mencionabas en el reportaje al diario La Nación, que quiero recomendarle a los oyentes, a los televidentes, que lo vean en la página web de La Nación. Gracias, Juan, como siempre, muy amable. Un gusto, Néstor. Pausa la última, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Diego Videla es un dirigente industrial del sector PYME. Diego, gracias por venir. Gracias, ¿cómo andás, Néstor? Y empresario del sector. El tema del trabajo, ¿no? En este tiempo, los grandes desafíos en tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo generar más trabajo? Me parece que esa es una pregunta que se repite y se reitera constantemente. Mira, yo te cuento un poco cómo fueron los ciclos de la historia. Cuando vos conocés bien el trabajo más importante en la historia económica del siglo XVIII, lo produjo Adam Smith con La riqueza de las naciones. Y eso era una libertad absoluta de la economía y funcionó bien los primeros años, hasta que esa libertad y al no haber industria y hacer un trabajo más todavía de campo, se empezaron a distorsionar enormemente los roles laborales. Y se desvirtuó inclusive La riqueza de las naciones, que era un trabajo de 10 años en investigación de un buen, Adam Smith era un excelente economista escocés. Y bueno, y cuando se distorsionó eso, ¿qué pasó? Hubo una desigualdad desigualdad de trabajo y una desigualdad de los ingresos, una desigualdad de la riqueza del trabajador. Y luego de eso hubo una propuesta ¿qué vino? Una propuesta sumamente exagerada de Marx y luego de Engels. Pasamos de un extremo al otro. Claro, pasaste el péndulo. Claro. Un péndulo enorme, pasaste una propuesta de una sociedad igualitaria, de una sociedad sin clase, de un reparto del capital igualitario. ¿Eso qué trajo? Trajo un Estado malo, pobre, caro, que para mantener esa teoría hubo que mantenerla con violencia, hubo que mantenerla con enorme cantidad de pobreza durante muchos años. Una produjo, la primera del economista escocés, produjo una grieta, la de Engels y de Marx y Engels produjeron casi 70 años de pobreza, 70 años de... Porque el capital no funciona si no tiene un aliciente. Entonces, tiene que funcionar. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, todos festejamos, fue la libertad, fue algo superior,
fue lo mejor que se pudo conseguir, yo creo, es un hito histórico del siglo XX en la caída del muro de Berlín. Ahora, ¿qué pasó con la caída del muro de Berlín? Trajo lo mismo que se había producido 100 y pico años antes, se produjo de vuelta. Porque del 89, cuando cae el muro, en noviembre del 89, hasta el 97, 2007, 2008, cuando se produce la crisis americana, europea, pasó lo mismo. Cuando cayó el muro de Berlín, no hubo una contrapartida que controlara que no Como que, se como que los que, entre comillas, los que ganaron, se quedaron con todo y arrasaron con todo también. Claro, ahí el capital avanzó sobre el Claro. trabajo. En el caso de Engels y Marx, el trabajo no existía, avanzaba nada, no había diferenciación, no había. Entonces, ahí, ¿dónde caíste? La crisis más cruenta también del siglo XXI. En Europa, en Asia, en América, faltó trabajo. Ahora, ¿por qué el capitalismo no quiere generar trabajo? ¿O es tan reticente al tema del trabajo? Porque el capitalismo generó, entre la caída del muro en el 89 y el 2008, generó elementos que no eran industria, había mucho dinero y generaban burbujas, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de exceso de oferta de dinero, la burbuja del consumo. Entonces, todo eso no era real, era aparente. Ahora, pero si vos tenés más consumo, mejor dicho, si tenés más trabajo, vas a tener más consumo. Es decir, que el sistema se va a beneficiar en mayor consumo si hay más trabajo. Digo, pienso en regiones como América Latina, somos un ejemplo de eso, el África ni hablar. Es decir, necesitamos, el sistema capitalista necesita del consumo y el consumo se genera con el trabajo. Exacto, pero ahí fíjate que el trabajo que se generó en las burbujas no es un trabajo estable. La industria, y ahí sí, la industria, es la que produjo un trabajo sostenido. Entonces vos decís, ¿qué fue lo que pasó en los ciclos importantísimos de la historia del mundo? Es que no hubo una industria, bueno, en el siglo XVIII había una industria todavía no se había producido la revolución industrial, pero lo que se produce es que el trabajo de la industria es sostenible en el tiempo. El trabajo de industria produce transformaciones importantísimas, porque además el campo, la industria y la construcción, asociada luego con los servicios, te van produciendo trabajo estable, trabajo calificado, ascensos, un Además, trabajo organiza ascendente. socialmente. Por eso lo preguntabas vos, ¿por qué el capital no funciona? Porque el capital a veces prefiere alocarse en burbujas o en cosas más, o en elementos efímeros, o en Y instrumentos de rápida recuperación. de rápida quizás. recuperación Muy- que van y vienen, y eso no te produce trabajo. Entonces decís, ¿a dónde tiene que ir la inversión ahora en el mundo? La inversión tiene que ir a lo que produzca, y eso es el campo, la industria, la construcción. Y después los servicios también, obviamente los servicios son importantísimos, generan trabajo también, y bueno, hoy genera más trabajo que la industria, pero la industria te produce transformaciones, te produce movilidad social, no hay otro estamento, el quehacer económico que te produzca la movilidad social. No, y además que te lo produce que la significa industria. socialmente ese puesto de trabajo, ¿no? No quiero dejar hoy el tema del cepo en estos días, estas horas. ¿Cómo estás viendo eso y qué impacto crees que tiene? Mira, yo espero que esto vaya bien, que esto no genere, espero que no genere una estampida de precios. Es difícil, pero hay que ver cómo funciona. Yo creo que ha sido muy valiente de parte del gobierno en tomar esta medida. Hay que ver cómo funciona. Ojalá que funcione bien, ojalá que esto también, porque si obviamente la ley del cepo es para que vengan inversiones. Esperemos que no ocurra lo que ocurrió en el Alcalde Menta, que las inversiones fueron en el sector equivocado. Ahora las inversiones tienen que ver lo que uno... Pues decir que no vaya solo a los servicios, sino que vaya al sector productivo también. Claro, pero tienen que ir al sector, vos tenés que decir la inversión que venga es para el sector productivo. Independientemente que los servicios van a intervenir, porque si el sector industrial y empieza a funcionar bien, lo dijo Aldabram, acá la economía se puede transformar a mediados del año que viene en una economía importantísima, pero de crecimiento, no un crecimiento que no sabía dónde era el crecimiento del gobierno anterior. Un crecimiento sí, que sepas que venga de la industria,
que venga. Sí, además de la infraestructura, El ¿no? campo, Parece que eso hoy el es- campo está enorme y bueno, yo creo que el ingeniero Macri, ese ingeniero, ha conocido la obra pública, la infraestructura muy bien, él la ha conocido Bueno, perfectamente. simbólicamente las 2 visitas que hace apenas asume me parece que van en esa dirección, ¿no? Va a 2 Por eso, autopistas ojalá inconclusas. vaya, en lugar de ir a un, digamos, a un activo muy efímero, vaya a la obra pública, porque España, por ejemplo, tuvo una crisis fenomenal, pero la obra pública está. Claro, se Mueve las mantiene. rutas, y tenés que bajar, obviamente, no podés seguir devaluando, tenés que bajar el costo de los fletes, tenés que bajar los costos que tenés de transporte, tenés que bajar los costos de manipular de los productos terminados. Y además hay una cosa fundamental, no podemos seguir exportando productos primarios e importando Hay que agregarle productos valor. terminados. Diego, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana tendremos más debate industrial. Gracias por elegirnos.